Todo bajo control. El programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos aquí a nuevamente otro episodio de Todo Bajo Control. Estamos con Quibdó en 95.3 FM, Samaniego en 107.9 FM y la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño 93.5 FM. Déjeme darle dos emisoras que están en la frecuencia de amplitud modulada. En el Valle del Cauca, Buga, 580 AM y la capital del Valle, Cali, 580 AM. Así que vamos saludando por todas partes del país los oyentes de Todo Bajo Control y nuestros compañeros también. Voy a saludar a Lili Montes. Bienvenida a Todo Bajo Control. Lili, buenas tardes. Hola a todos. Sí, un tema muy crucial que es la corrupción en Colombia. Lamentablemente no hemos podido cercarle el paso a los corruptos. El gobierno prometió cero tolerancia a la corrupción en una gran alianza contra los corruptos. Una de las soluciones es este proyecto de ley que vamos a trabajar hoy en este especial, un poco desde la visión de la Contraloría de lo que necesitamos nosotros de herramientas de control fiscal. Una muy novedosa y que la presentó el vicecontralor Julián Rodríguez, Jorge Hernán y queridos oyentes, es que quienes dañen bienes públicos como los que hay aquí en Bogotá pues van a tener que pagar. Esta noticia la vamos a tratar hoy en nuestro especial. Y bueno, Jorge Hernán, un saludo también para todos nuestros oyentes. Por favor, sigan cuidándose. El COVID-19 sigue ahí y hay que extremar las medidas de bioseguridad. Ahora Juan Guillermo Mercado. Juan Guillermo, buenas tardes. Bienvenido a Todo Bajo Control. Hola Jorge Hernán, muy buenas tardes a usted, a mis compañeros de mesa, a todas las personas en las regiones del país. Hoy queremos invitarlos a todos a que estén muy pendientes de este especial de corrupción. Por supuesto, el país sigue su lucha contra este fenómeno que nos afecta a todos y que por supuesto incide directamente en el presupuesto de la nación. Tendremos un informe sobre este tema, así que acompáñenos aquí en Todo Bajo Control. Y Harold Agüeta. Harold, bienvenido. Muy buenas tardes a usted, Jorge Hernán, a los miles de oyentes. Como siempre, los saludo y les agradezco que estén en sintonía con Todo Bajo Control a través de la Radio Nacional. A Lili, a Juan Guillermo y a usted, Martín, que está por ahí guardadito, pero es el que siempre hace posible toda esta producción. Les recuerdo las dos frecuencias del Valle que les acabo de decir. Cali, 580 AM y Buga, 580 AM también en las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Un abrazo para todos los oyentes que nos han escrito a lo largo de la semana con el numeral Todo Bajo Control. Primera pausa y ya regresamos. Esto es Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República por Radio Nacional de Colombia. Voy a comenzar entonces Todo Bajo Control con Lili Montes. Vamos a hacer un especial sobre la corrupción en Colombia y les hablaremos de una tarea titánica que tiene el gobierno nacional y es la de sacar adelante en el Congreso de la República un proyecto de ley anticorrupción. Por la información que tenemos, son 12 capítulos, 91 artículos con los cuales se busca fortalecer la lucha contra la corrupción que es terrible en nuestro país. Este texto fue elaborado por miembros de la Comisión Nacional de Moralización y otras entidades también ayudaron. En una de esas ayudas o mesas de trabajo está la Contraloría. Lili, bueno, cuéntenos, el vicecontralor Julián Mauricio Rodríguez tiene detalles de 2 artículos en específico. ¿Cuál es la noticia? Así es, Jorge Hernán. Son varios artículos en este proyecto de ley que incluyó la Contraloría General de la República, donde, como usted lo dijo, fue tejido en el seno de la Comisión Nacional de Moralización y ahí participaron 25 entidades, pero la Contraloría incluyó 2 artículos muy importantes. Uno de los que más llamó la atención para la ciudadanía fue el anuncio realizado por el vicecontralor Julián Rodríguez, y esta es la noticia. Noticias. Bueno, la noticia es que si pasa esto, así como está tejido en este artículo en el Congreso, pues habrá responsabilidad fiscal de las personas que ocasionen daños al Estado. Y escuchen esta noticia, queridos oyentes: los ciudadanos que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños al patrimonio público y que, sin ser gestores fiscales, con su acción dolosa o gravemente culposa, ocasionen daños a los bienes públicos, inmuebles o muebles, serán objeto de responsabilidad fiscal
en los términos de una ley que ahora se va a escuchar mucho, la 610 de 2000, que es la ley para el trámite de procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. Esta noticia obviamente tiene mucho impacto. Y es justamente ese artículo, responsabilidad fiscal de las personas que ocasionen daños al Estado, pues le pone tate quieto a los vándalos que cogen el sistema de transporte masivo para destrozarlo, como ha ocurrido y como venimos hablando. En ese proyecto quedó contemplado que una vez las autoridades abran la correspondiente noticia criminal, la Fiscalía General remitirá copia e informará lo correspondiente al órgano de control fiscal competente. Así es. Otro ejemplo, Harold y Jorge Hernán, que puso el vicecontralor es para quienes, por ejemplo, destrozaron los CAI en Bogotá y fueron capturados, pues van a tener que responder económicamente si pasa esto en el Congreso de la República. Así lo explicó el vicecontralor Julián Rodríguez. Aquellos particulares que dañen bienes inmuebles o muebles de naturaleza pública tengan la calidad de responsables fiscales. Pensemos en aquellas personas o individuos que dañaron los CAI de la ciudad capital hace unos pocos días. No encontrábamos la razón por qué en el régimen de responsabilidad fiscal estas personas no debían ser responsables fiscales, y se incluye una cláusula en este sentido. Lili, otro artículo que si pasa por el Congreso será un gran avance en la lucha contra la corrupción. Se trata de la búsqueda, embargo y recuperación de activos en el exterior por parte de la Contraloría General de la República. Mejor dicho, quienes compren casas, apartamentos, carros en el exterior para esconder el dinero corrupto, hasta allá llegar al rastreo de la Contraloría. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trata este asunto, Lili? Pues Jorge Hernán, es una facultad para la Contraloría con alcance internacional, porque pues en este momento hay un vacío en nuestra normatividad, hay muchos vacíos. En realidad este proyecto viene como a tejer en filigrana esos grandes vacíos que se identificaron al interior de la Comisión Nacional de Moralización, que es un instrumento del Estado para combatir la corrupción. Si pasa en el Congreso, vamos a rastrear, embargar y sobre todo a recuperar los activos en el exterior que estén a nombre de corruptos investigados o responsabilizados por causar el daño al patrimonio del Estado. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado que el apartamentico en Dubái del señor del carrusel de la contratación, o que tienen apartamentos, casas en Nueva York, en Miami, el Lamborghini y demás, esto se acabaría para los carteles de la corrupción. Y obviamente en el alcance lo explica el vicecontralor Julián Rodríguez. Para perseguir, embargar y recuperar los bienes de aquellos responsables fiscales que los ocultan en el exterior. Esto es fundamental para la Contraloría General de la República. Otra de las herramientas que trae este proyecto es para rastrear mejor a dónde llegan los recursos públicos y quién recibe finalmente ese dinero. Entonces, cuando una empresa contrata con el Estado, Jorge Hernán, pues uno no sabe quién es el que recibe finalmente este recurso final, la ganancia. Se crearía el Registro Único de Beneficiarios Finales, al que le pusieron una sigla de RUP, el cual será administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Es una herramienta nueva para la DIAN. Y a ese registro tendría acceso la Contraloría. Es una herramienta que también sirve para combatir eficazmente el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el soborno transnacional y todo esto que son los conglomerados de intervención por captación no autorizada, que es un compromiso pues obviamente que tiene Colombia con la OCDE. Pero lo que se quiere es un poco evitar también que los narcotraficantes tengan estos testaferratos y estos carteles de la corrupción del narcotráfico. Eso se va a atacar. Así lo explica el vicecontralor Julián Rodríguez. El registro de beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado. Sin ello no podríamos saber, como hoy ocurre en muchas oportunidades, a dónde llega la plata o el recurso público con el cual se pagan los bienes y servicios que contrata el Estado. Bueno, Jorge Hernán y queridos colegas, ya para finalizar, ustedes saben que la corrupción es un fenómeno que está en constante mutación y obviamente buscan estrategias para evitar los controles, porque eso sí, la inteligencia de los corruptos, pues mis respetos, pero para eso está el Estado, para eso estamos nosotros los ciudadanos, para acercarle el paso a los corruptos. Y obviamente con este proyecto lo que se quiere es actualizar las herramientas para anticiparse.
Algo que me llamó mucho la atención, Jorge Hernán, de esos 91 artículos es la creación de un observatorio anticorrupción. Mire, Yamida más decía que este país es en estadísticas, mi maestro en el periodismo, y tiene toda la razón. Cuando uno va a buscar cuánto se ha perdido en la corrupción, la última estadística que tiene es el estudio que hizo la Contraloría General de la República de los 50 billones de pesos anuales. Pues este observatorio, pues quiere que se funcione básicamente como un centro de información pública y privada. Y este rastreo con la información, ustedes se han dado cuenta cómo funciona bien la Diari, por ejemplo, un ejemplo más acá en la Contraloría, pues hace que las autoridades tengan mucho más herramientas para poderle acercar el paso a los delincuentes. Y bueno, ahí estamos nosotros trabajando, esperemos que esto no salga peluqueado en el Congreso, sino que salga bien, y les estaremos informando más adelante, Jorge Hernán. Bueno, pues muy interesante que no solo en Colombia, sino afuera de nuestras fronteras también puede actuar la Contraloría. Estamos en Todo Bajo Control, ya vamos a la siguiente pausa. Recuerde escribirnos en numeral Todo Bajo Control y ya continuamos con nuestro especial de la corrupción. Todo Bajo Control. Escríbanos a @CGR-El-Piso Colombia y cuéntenos lo que ocurre en su ciudad, municipio o departamento. Ahora le doy paso a Juan Guillermo Mercado. Bienvenido, Juan Guillermo, a Todo Bajo Control. Temas de anticorrupción usted nos trae hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué calificación tiene en materia de corrupción? ¿Cómo estamos con respecto a otros países de la región y de otras regiones? Así es, Jorge, le quiero contar que a pesar de los cambios normativos que se han hecho en los últimos meses y por supuesto el que nos reúne en este programa que tiene que ver con esta ley anticorrupción, y también a todas las movilizaciones que han surgido recientemente frente al tema de la corrupción, el país sigue estancado en la percepción sobre este fenómeno. Los resultados del informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional ubican a Colombia en el puesto 96 entre 180 países evaluados, mejorando 3 puestos en comparación con el año anterior, Jorge, pero sin lograr una variación significativa en la calificación. Colombia se mantiene entre 36 y 37 puntos sobre 100 desde el 2012, imagínense. Para esta medición, los países que más se acercan a 0 indican una corrupción muy elevada y 100 es ausencia de corrupción. Colombia hace parte del grupo de países más rezagados, desafortunadamente. El país obtuvo esta calificación, Jorge Hernán, a partir de datos proporcionados por 8 fuentes que miden los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales, en aspectos como la existencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el Ejecutivo, la sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política, el abuso del poder en el sector judicial, policía y militares, entre otros muchos más aspectos. Escuchemos a una de esas voces que fueron tenidas en cuenta para este informe, el senador Jorge Enrique Robledo, quien hace poco hizo un análisis sobre la corrupción en Colombia. Digamos primero que los niveles de corrupción de Colombia superaron de lejos la frase aquella del presidente de las justas proporciones de la corrupción. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, de acuerdo con todos los estudios. Ese es el primer hecho. Ahora, yo he venido insistiendo, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Y ese es el gran debate que hay. Entre los países de América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay, 71 puntos, Chile, 67 puntos, Argentina, 45 y Ecuador, 38. Este resultado se da justo el mismo año en el que el país va a empezar a aplicar muchas de las normas de anticorrupción que fueron aprobadas el año pasado por el Congreso, Jorge Hernán, incluida la que prohíbe la casa por cárcel. Lo primero es individual, personal, uno a uno, no importa en el rol que uno esté, si es odontólogo, tendero o político, pues el rol individual en serio contra la corrupción. Y ya vamos a lo colectivo. Justicia, sin lugar a duda, mientras no logremos que la justicia opere, que le podamos quitar la plata que se roban los que se favorecen de la contratación turbia, tanto en el sector público como el privado. Usted lo dijo, miren, de Inverbolsa, señores súper de cuello blanco y elegantísimos, y se robaron un montón de plata. Con respecto a eso, a la justicia, la también senadora Angélica Lozano concluye lo siguiente. Cuando paguen con su propio
patrimonio, cuando les quiten hasta los muebles de la casa, van a pensar dos veces, y eso implica afinar mecanismos ante el testaferrato, ante esa evasión sofisticada, porque el crimen es realmente organizado y sofisticado, tener esas cuentas en el exterior, lavar la plata aquí con negocios. Entonces, digamos, es inteligencia, es justicia. Entre los caminos que debe seguir el país, Jorge, para salir del estancamiento en el que se encuentra, la organización Transparencia por Colombia ha insistido en la necesidad de proporcionar protección a denunciantes de actos de corrupción, tanto para los casos de soborno transnacional como a nivel nacional. En este tema, el senador Jorge Enrique Robledo asegura lo siguiente. ¿Teoría cuál es? Lo ha explicado el doctor Alejandro Gaviria muchas veces, o por lo menos una vez en la prensa. Rudolf Gómez lo ha mencionado, Guillermo Perry, el colombianólogo Robinson también lo ha mencionado. Y dice Alejandro Gaviria, aquí tengo el documento, que hace medio siglo hubo un acuerdo en Colombia. Hubo un acuerdo en Colombia entre los partidos tradicionales y los grandes poderes de esa época, un acuerdo que consiste en darle a la clase política colombiana, o sea, a esos partidos, acceso al clientelismo, a todas estas formas de corrupción, a cambio de que esa clase política respalde una determinada macroeconomía. En el último año, la opinión pública ha conocido información sobre irregularidades en el ejército que se suman a casos de corrupción de años recientes en la justicia y sectores que cuentan con altos niveles de inversión pública, como la salud, educación e infraestructura. Para la senadora Angélica Lozano, este es un aspecto clave que hay que combatir. Cuando paguen con su propio patrimonio, cuando les quiten hasta los muebles de la casa, van a pensar dos veces, y eso implica afinar mecanismos ante el testaferrato, ante esa evasión sofisticada, porque el crimen es realmente organizado y sofisticado, tener esas cuentas en el exterior, lavar la plata aquí con negocios. Entonces, digamos, es inteligencia, es justicia. Está visto que uno de los sectores que más genera percepción de corrupción tiene que ver con la clase política. Por ello se propone como uno de los caminos a seguir impulsar una profunda reforma política, Jorge Hernán. También se requiere mejorar la gestión de los conflictos de interés, así como acabar las puertas giratorias y regular las actividades de lobby. Otra de las acciones a las que se verá abocado el país es la reforma electoral, pues es bien sabido de buena parte que la corrupción tiene su origen en las mismas campañas políticas. Y en esto coinciden, Jorge, casi todos los analistas que estuvieron hoy aquí en Todo Bajo Control y que por supuesto seguiremos escuchando, haciéndole seguimiento a este tema. Claro que sí, Juan Guillermo. Muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa. Recuerde numeral Todo Bajo Control para las redes sociales. Aquí en la Radio Nacional de Colombia ya regresamos. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control. Redes sociales. Bueno, estamos nuevamente aquí en Todo Bajo Control. Recuerde escribirnos siempre con el numeral, la etiqueta, numeral Todo Bajo Control para las diferentes redes sociales. A propósito, Juan Guillermo, vamos a darle nuevamente a los oyentes la información de cuáles son esas redes y puntos de contacto para que nos puedan enviar sus comentarios, sugerencias y también denuncias, porque la gente en las ciudades de Colombia tiene mucha información sobre los contratistas y la gente que trata de hacer las cosas a las patadas y de una manera mediocre y no haciendo las cosas como toca. Bueno, la gente se entera y nos envía la información. Recuerde, numeral Todo Bajo Control. ¿Cuáles son nuestros puntos de contacto, Juan Guillermo? Hoy en nuestra sección de redes quiero hacer énfasis en un tema muy polémico, la verdad. Usted sabe que recientemente estuvo la minga indígena desde el norte del Cauca. Ese pueblo vino hasta Bogotá. En medio de esas circunstancias, Jorge Hernán, la Contraloría General de la República hizo un hallazgo importante. Dijo lo siguiente la Contraloría General en su cuenta @cgr_Colombia. Con 156 hallazgos fiscales por 17.776 millones, concluyó la actuación especial de la CGR_Colombia sobre destinación de recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas. Por supuesto, este tema que es bien polémico encendió las redes sociales. Sin embargo, déjeme leerle algunos de los mensajes que tenemos aquí para destacar que la gente, sobre todo los internautas y los tuiteros, hicieron un proceso de retroalimentación de esta información. Dice Didier Castro: muy bien que la Contraloría investigue todos estos huecos fiscales y de protección a los indígenas. Dicen otros. Tiberio Augusto: por eso están como están. Julián Camargo:
mucha robadera. Karen Poveda, terrible que esa gente haga de las suyas. Tremendo lo que se roban, dice Giovanni Lucas. Jorge Hernán, este tema indígena siempre va a ser muy polémico en las redes sociales. Sin embargo, en su mayoría los tuiteros, pues por supuesto destacaron en pro de que este tema mejore, el tema de los recursos en los resguardos indígenas y su administración en él. Destacaron esa actuación especial y esos hallazgos fiscales que hizo la Contraloría General de la República. Por supuesto, estaremos pendientes de todos sus mensajes en redes sociales. Recuerden que es un canal para que ustedes se comuniquen con nosotros, @CGR_Colombia en Twitter, en Instagram como Contraloría General y también en Facebook como Contraloría General de la República. Estaremos aquí en Todo Bajo Control, atentos a sus mensajes. Las 2 de Harold, en Todo Bajo Control. Y llega el momento de las 2 de Harold. A esta hora llegamos con Harold y su particular estilo. Nos cuenta otras historias que descubre a diario la Contraloría. Adelante, Harold. Gracias, Jorge Hernán. Le traigo una historia de azufre. ¿Cómo así, azufre? Uy, oiga, Harold, pero yo sí no había oído nada de azufre en la Contraloría. Es la primera vez que oigo eso. Pues, a ver, es algo un poco técnico, pero intentaré explicarlo para que todos entendamos. De todas maneras, es un tema muy importante para la economía nacional. Vea, le cuento que el azufre, al que poco le prestamos atención, puede impactar en la calidad de la refinería de los combustibles. Le explico, vea, la Contraloría hizo un estudio y encontró que las metas de reducción de azufre en los combustibles pueden encontrar una limitación en la capacidad de las refinerías colombianas, lo cual obligaría a realizar importaciones con estándares acordes a los de la legislación ambiental. Esta situación puede impactar los precios del consumidor y las finanzas del país. Pero eso suena bastante delicado, ¿no? Le cuento que el análisis advierte que los combustibles nacionales producidos en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena hasta el momento cubren las necesidades del país. Hasta ahí no hay problema. Pero a futuro, con los requerimientos de mejor calidad y posible incremento de demanda por crecimiento de la economía, la importación de combustible irá en aumento. Esto es bien delicado. Considera el organismo de control que ante el avance en materia ambiental respecto de la contaminación atmosférica de los combustibles líquidos, se hace necesario revisar los estándares de calidad en Colombia. Esto unido a la capacidad de refinación para cumplir con dichos estándares. Esto, por supuesto, toca a Ecopetrol como agente refinador, pues está involucrado mucho en este tema por ser el autorizado para hacer importación de combustibles. Entonces aquí hay que ajustar la calidad del combustible y si hay falta de azufre en este proceso, pues podemos vernos en problemas. Bueno, vamos con la segunda de Harold hasta ahora. Jorge Hernán, pues le reitero que la ciudadanía y las redes sociales han servido mucho para que la Contraloría afine sus procesos de investigación. La denuncia ciudadana ha sido vital. Y vea, le dejo algunos datos. De julio a septiembre, la entidad recibió en sus redes sociales 206 denuncias por presuntas irregularidades en temas como programa de alimentación escolar PAE, infraestructura vial, educativa y de salud. También llegan denuncias de servicio de salud y mal manejo de los recursos en términos generales. Yo soy un convencido que las redes sociales en algunas ocasiones se utilizan para denigrar, ofender, ultrajar, calumniar, etc. Pero también debo reconocer que esto sirve para cosas buenas y sucede cuando la ciudadanía advierte a los organismos de control o a los medios de comunicación sobre cosas que de verdad afectan al ciudadano. En este caso, aplausos a quienes contribuyen con sus denuncias en debida forma. Hasta aquí mis dos. Muchas gracias. Les habló Jorge Hernán Peláez con la producción de Martín Pinzón, Lili Montes, Juan Guillermo Mercado, Harold Agüeta, con la colaboración de Rosana Payares en la Contraloría y de Miguel Ángel Rodríguez en Radio Nacional, aquí en RTBC, con toda la producción del programa. Un abrazo a todos los oyentes, los esperamos con otro especial en otra próxima ocasión y siempre recuerde escribirnos en las redes sociales con la etiqueta numeral Todo Bajo Control. Feliz tarde para todos. Todo Bajo Control.
El programa institucional de la Contraloría General de la República.